Radio Clásica 103.3 presenta Encuentros con el Dr. Emilio Delgado y Elizabeth Trabanino. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Encuentros, este espacio destinado a la reflexión y a la discusión de la obra de pensadores e intelectuales salvadoreños. Me acompaña en este episodio la directora de Radio Clásica, Elizabeth Trabanino. ¿Qué tal te encuentras, Elizabeth? Me encuentro muy emocionada por estar con todos los amigos interesados en el arte y la cultura en El Salvador, en Latinoamérica, en el mundo. Bueno, siempre nos sorprendes, porque el mundo te conoce, o aquí en El Salvador te conocen como empresaria, directora de medios de comunicación, cantante, soprano, pero muy pocos saben que tú tienes estudios de literatura en universidades inglesas y estadounidenses, así que pensamos que la mejor compañera para este proyecto pues serás tú, ¿no? Pues muchas gracias. Muchos amigos presentes tal vez conocen mis pasiones secretas y una de ellas es la literatura. Bueno, si quieres pasamos a presentar un poco a nuestros invitados, ¿te parece? Bueno, comenzando por ti, que vas a ser anfitrión de un nuevo programa en Radio Clásica y que se va a transmitir en podcast, el doctor Emilio Delgado, doctor en teoría literaria que estudió en la Universidad en Madrid, no sé si me equivoco, No. Y también autor del libro. Sí, teoría de la novela latinoamericana. Teoría de la novela latinoamericana. David Rocha. Bueno, él es crítico literario de origen nicaragüense, pero vamos a poder expandir más sobre toda la trayectoria de David. Y nuestro invitado de honor de esta noche, Roby Salomón. Sí, bienvenido, Roberto. Gracias, estoy muy emocionado con tanta cámara, tanta máquina, tanto micrófono. Hable en el micrófono. No hable afuera del micrófono, así que vamos a tratar de hacerlo. Bueno, es un poco la modernidad, ¿no? Lo que nos tiene aquí. Voy a leer un poco. Los de teatro no nos gusta mucho la técnica. Además, estamos haciendo una obra ahorita en que un personaje, y la actriz está aquí presente, dice: me encanta la técnica porque todo funciona mal. Bueno, pero voy a hacer una lectura un poco para que los que te conozcan quién eres, ¿no? Roberto Salomón nació en San Salvador, El Salvador, el 16 de octubre de 1945. Es hijo de inmigrantes judíos franceses provenientes de la Alsacia-Lorena, Francia. Roberto estudió Historia de Arte y Literatura Francesa en Dickinson College y Dramaturgia en Irving Picator Senior Dramatics. Lo siento por mi inglés, pero bueno. Después de finalizar sus estudios en Estados Unidos, Salomón regresó a El Salvador y de 1969 a 1975 dirigió el Departamento de Artes Escénicas del Bachillerato de Artes. De 1976 a 1977 fue director del Teatro Nacional y en 1978 inauguró Autoteatro, un centro cultural privado para que artistas de distintas disciplinas pudieran visualizar sus trabajos. Desgraciadamente, debido a los problemas políticos que se vivía el país en aquel entonces, en 1981 Autoteatro es cerrado y Salomón se trasladó a Suiza. En ese país se incorporó a la Universidad de Ginebra, donde impartió clases de interpretación y representó numerosas obras. En 2003, después de más de 25 años, Salomón regresó a El Salvador. En ese mismo año se convirtió en director de Teatro Luis Poma, cargo que ostenta hasta el día de hoy. En 2014 recibió el Premio Nacional de Cultura de El Salvador y Roberto ha dirigido más de 109 espectáculos, ni más ni menos, ¿no? Bastante, ¿no? Sí. Es una biografía bastante espectacular y típica de un artista errante, ¿no? Peregrino, como creo que estamos todos aquí, ¿no? No sé si hace falta algo, yo creo que sí. Bueno, en tu biografía también mencionas que eres padre de 2 hijos, y eso es muy importante en una biografía. Y abuelo de 3. Exacto. Bueno, voy a leer la biografía de David, que este conversatorio va a estar, va a girar alrededor de su libro, ¿no? Entonces es un poco más pequeña porque eres más joven, ¿no? O sea, pero
David Rocha Cortés nació en Nicaragua en 1990, estudió en La Habana, Cuba, en el Instituto Superior de Artes y posee un máster en estudios culturales por la UCA de Nicaragua. Actualmente es catedrático del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA de aquí de El Salvador, ¿no? Entre sus principales trabajos se encuentran Mirada zigzagueante, Ensayo sobre el teatro nicaragüense, Crónicas de la ciudad, Cartografía de espacios en fuga, Edmundo Barbero, Cartografía, Memorias, Teatros y por supuesto Convergencias, una mirada a la poética teatral de Roberto Salomón. Bienvenido, David. Muchísimas gracias, gracias por abrirnos las puertas al libro y a nosotros dos para estar aquí, en este caso abrirnos los micrófonos y nada, pues empecemos a hablar. Bueno, yo quisiera que añadieras también tu trabajo como titiritero, me parece fascinante e importante. Así es, durante 15 años de mi vida en Nicaragua yo trabajé como titiritero en el Teatro de Títeres Guachipilín, que es uno de los grupos de teatro más importantes de Nicaragua y de Centroamérica también. Y algo que para mí es muy importante es que yo estudié crítica e investigación teatral, o sea, teatrología, que es una cosa random, rarísima, que en Centroamérica es como una cosa muy, muy, pero muy, muy rara. Y además nos detestan por críticos. Sí, yo te decía fuera de cámara, ¿no? que los críticos aquí somos como astronautas en un Y hablando de random, creo que nuestro encuentro con David ha sido de lo más random, porque un día apareció este nicaragüense en mi oficina. Con aspavientos, como siempre. Ofreciéndome un librito que había escrito y me dijo que tengo 15 años de ser titiritero en Nicaragua. Yo dije, qué interesante, y dejé el libro de lado y le dije adiós y mucho gusto. Y después me puse a leer el libro un día y pues me pareció que era exactamente lo que yo buscaba para un poco desnudar mi alma con alguien. Y hablando con David sobre las visiones poéticas, entonces concordamos y nos hemos llevado muy bien. Salió el libro, no nos hemos peleado antes, ni después, ni durante, y aquí estamos. Y le llevo 45 años. Bueno, a propósito de ese encuentro, yo creo que los que te conocemos podemos decir que has sido bastante exacto en muchas cosas y has sabido profundizar quizás en los puntos que pueden marcar tu esencia y tu devenir. Y una de las cosas principales para mí, que comienza diciendo que no puedes separar tu ser de lo que tú has hecho y de lo que tú eres. Y una de los principales temas es el tema de la migración, porque ese tema no solo te toca a ti, o sea, nos toca a todos. También nuestros hijos han migrado y nuestra familia está por un lado y por el otro, pero tu familia viene marcada por la migración y después tú también tienes que migrar porque este país también se vuelve convulso. Entonces, ¿cómo te sientes arraigado? ¿Has encontrado un sentido de arraigo a pesar de todo este tema que viene tradicionalmente de tu familia? Pues creo que, bueno, yo he subido mi árbol genealógico hasta la mitad del siglo XVII y he constatado que en cada generación ha habido una inmigración importante. Entonces, bueno, eso no ha cambiado, al contrario, está cada vez más en el mundo la migración. Entonces yo creo que uno tiene que tener una cierta dosis de esquizofrenia para adaptarse a distintas culturas, a distintos modos de pensar. Y bueno, tengo la suerte de poder trabajar en 3 idiomas, entonces creo que el regalo más grande que he tenido en mi vida ha sido el hecho de poder pensar, hablar y expresarme en 3 idiomas, y eso abre muchísimas puertas y creo que eso es lo importante, creo que somos animales adaptables, si no, no sobrevivimos, nos convertimos en dinosaurios y ya sabemos cómo terminan ellos, en pollos.
Bueno, yo voy a insistir en una parte, Roberto, sobre todo que David dice que la biografía no puede separarse de la obra del autor. Eso es nuevo porque en filosofía ya se sabía, pero en literatura como que siempre había un límite. Cuenta David que tu madre, que vino de Francia, Yvonne Joseph, era una artista por naturaleza, ¿no? Tocaba piano, pero cuando viene a El Salvador vive encerrada, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo fue esa experiencia de tu madre. ¿Te afectó a ti de alguna manera esa casa fortaleza que describe David en el libro, ¿no? Claro que sí, yo creo que, bueno, todo nos afecta muchísimo y cada quien tiene toda su experiencia vivida en la niñez que le va a afectar totalmente la manera de funcionar. Yo creo que cada vez que veo una obra que yo he escenificado, me doy cuenta hasta después de las cosas que yo he traído a esa obra, que son de mi niñez, de mi adolescencia, de mi casa, de la casa de mis padres. O sea, uno deja a los padres, pero los padres nunca lo dejan a uno, creo, ¿verdad? Quedamos marcados de por vida, y para bien y para mal. Y creo que esto es muy importante. Hay una anécdota muy chistosa que es que yo viví en una casa de bastantes conflictos, entonces de mucho pleito. Entonces, cuando yo cumplí 50 años, estábamos en Ginebra y unos actores que trabajaban conmigo me hicieron una fiesta y decidieron que cada quien se iba a disfrazar en un personaje de una obra que habían hecho conmigo. Iban a dialogar entre ellos, pero el diálogo era imposible porque eran todos de distintas obras. Y me di cuenta que esto era lo que yo había vivido realmente. Y pusieron una mesa y todo el mundo corría alrededor de la mesa. Y yo me he dado cuenta que en la mayoría de espectáculos que yo he hecho siempre hay una mesa, una situación familiar, y la gente está corriendo alrededor de esa mesa peleándose. Y pues eso es un reflejo de lo que uno vive. Yo creo que uno no tiene más que plasmar que su propia experiencia. Pero, perdón. Sí, David, Okay. sí, David. No, yo quisiera agregar en ese sentido que para mí fue, digamos, una suerte y un gran regalo poder entrar no solo a la poética teatral, es decir, a la comprensión de cómo Roberto Salomón hace teatro, cómo Roberto Salomón concibe el teatro, qué es para Roberto Salomón el teatro, y poder entrar, ¿verdad?, a partir de los espectáculos que han marcado los 50 años de la trayectoria de don Roberto. Para mí fue muy importante poder proponer esa mirada que si vos bien decís, ¿verdad?, como que los estudios literarios están descubriendo esa idea de no separar el artista y la obra. En mi caso particular, se mezclan muchas escuelas de pensamiento, porque está por un lado la teatrología pura y dura, que es el estudio del teatro, con sus reglas, con sus formas, con sus estéticas, con sus fórmulas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado los estudios culturales. Y una de las líneas de los estudios culturales que me marca mucho son los estudios de memorias. Entonces, si bien el libro, ustedes han comentado, es una biografía, yo particularmente no lo concebí como una biografía. Para mí, el libro es un trabajo de desestructuración, es decir, de desmontar, de entender como el relojero que abre el reloj y mira todos los engranajes, todos los mecanismos, los puntitos, las baterías, los palitos, etcétera, etcétera, para poder decir, bueno, Roberto Salomón en 50 años de carrera artística ha concebido el teatro de esta manera. Y si bien, como acotabas, ¿verdad?, una de las cosas que para mí fue muy importante es que dentro de la poética teatral de don Roberto hay una recurrencia fundamental a la familia en la escena, es decir, a la familia en la ficción. También hay una recurrencia a ese tema de la migración que ha sido retratado, ¿verdad?, de distintas maneras y ha sido llevado a escena de distintas maneras, porque yo sí creo fervientemente que uno no puede separar al artista de la obra, porque uno, antes de ser artista, antes de ser economista, antes de ser doctor, es un ser humano. Y como ser humano tenemos anteojos con los que vemos y percibimos la realidad. O sea, no es en vano que
cientistas sociales, sociólogos, filósofos, vean y enfoquen las cosas de una manera. O sea, eso te lo da la subjetividad, tu mirada del mundo. Y en el mundo del arte, eso también es una cosa muy fuerte, es una característica muy fuerte. Y esa fue una de las grandes decisiones y de los grandes debates con don Roberto cuando nos sentamos cuando yo le propuse el proyecto, también don Roberto me dijo eso. ¿Y por qué? ¿Por qué querés develar cosas de mi vida? Porque yo le dije, porque en esas cosas de su vida están contenidas las matrices, es decir, las semillas que van a brotar en ese escenario, en ese teatro que nos regala a los distintos públicos. Yo voy a insistir en algo. A mí me gusta, yo sé que en Latinoamérica se le llama más memoria, a mí me gusta el género biográfico. No es una biografía como tal, porque no es una biografía, pero sí me sorprendió lo que acabas de decir, ¿no? Esos elementos biográficos que están ahí. Así que voy a aprovechar y voy a explotar eso, ¿no? Volvamos a esa idea de la casa fortaleza que manejé. ¿Cómo lo ves tú como crítico? Porque tenemos la ventaja de tener a la persona, al sujeto de estudio, como le digo, y tú como crítico de teatro. Me siento como una rana en una clase de biología. ¿Cómo ves esa casa fortaleza? Porque es que a mí me impactó esa historia de tu madre. O sea, vivir fuera y vivir encerrado. O sea, vivir encerrado, es decir, no despojarte de donde vienes en otro lugar. Creo que le pones un término, no recuerdo. Claro, David te diría, ¿y por qué te impacta la historia de la madre de él? Y entonces entra en tu historia. Bueno, ya me hiciste un lío, ¿no? Y te psicoanalizo aquí en 5 minutos, no llegamos al 40. Pero volvamos a la obra de teatro. ¿Cómo se refleja eso en sus obras de teatro, tú como crítico? Por ejemplo, una de las cosas que ya don Roberto lo decía, por ejemplo, en cuanto a imágenes visuales de los espectáculos, es el uso de la mesa, pero también es la convergencia de la familia en esa mesa, ¿verdad? Como lugar de encuentro, como lugar de secretos, como lugar de las cosas no dichas y que de pronto las cosas explotan en el seno familiar. Pero también hay una obra particular que, la teatrología y también los estudios de memoria funcionan de diferentes maneras. Y una de las maneras a las que nosotros los teatrólogos nos acercamos a las obras que no pudimos ver es a través de las fotografías, es a través de la detonación del recuerdo, a través de los programas de mano, a través de la reconstrucción de la puesta en escena, ese momento efímero del teatro, de todos los materiales que se produjeron alrededor de la puesta en escena. Entonces, cuando yo miro las fotos de una obra que se llama El luto le luce a Electra o El luto le sienta bien a Electra, de Eugene O'Neill, que don Roberto dirigió en el 86 en Ginebra, yo vi las imágenes de esa obra y yo le dije, me encanta. Me encanta. Hasta imprimí una foto de doña Nara, de la esposa de don Roberto, Nara Salomón, que era Electra, donde está saliendo en el porche, digamos, de la casa está a las espaldas y está Ida así, con algo en la mano viendo hacia arriba, y yo dije, qué precioso esto. Entonces, cuando empezamos a escarbar y empezamos a reconstruir ese espectáculo, a partir de las fotografías, de entrevistas a doña Nara, de entrevistas a don Roberto, le digo a don Roberto, aquí está uno de los ejemplos particularísimos de esa hilvanación entre vida y obra. O sea, El luto le sienta bien Electra es la historia enmarcada de Eugene O'Neill, de Eugene O'Neill, enmarcada en la posguerra de secesión, ¿verdad? De inicios del siglo XX, y del siglo XIX, perdón, finales del XIX, es una familia que se resquebraja. Obviamente esta historia de los Átridas, ¿verdad? De la mitología griega, de Electra, Agamenón, Clitemnestra, Oreste, etcétera, 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 pero puesta en ese momento de la posguerra. Entonces, la escenificación de la obra sucede todo, ¿verdad? Fuera de la casa. Es una cosa entre dentro y fuera de la casa. La escenografía cubría totalmente el escenario, la boca del escenario. No veías telones, ¿verdad? Todo estaba enmarcado en paredes enormes. Entonces, esa casa del recuerdo de infancia, esa casa como cárcel, esa casa como torre, estaba visualizada estaba materializada en esa escenografía. Además de eso, la idea de la posguerra, Roberto y Nara se fueron del país, se fueron de El Salvador debido a la guerra, debido al conflicto armado. Y está ese desmoronamiento de la familia, ese desmoronamiento social, a partir
de eso que sucede en ese momento particular, contextualizado en esta posguerra. Pero también Tennessee Williams es el autor, el dramaturgo favorito de Roberto Salomón. Y los que conocemos, ¿verdad?, de teatro o de literatura, Tennessee Williams es uno de los grandes autores del teatro psicologista norteamericano, ¿verdad? Pero que Tennessee Williams lo que propone es llevar a escena lo que la sociedad estadounidense no quería ver. Pero lo hace a partir de la exacerbación y la exaltación de las bajas pasiones de personajes subalternos, de familias totalmente disfuncionales, ¿verdad? Totalmente, pero exageradamente disfuncionales. Está la obra esta, ¿cómo se llamaba? Que es la historia del alcohólico que tiene la mujer que es una prostituta y que llega al... No. El reino de esta tierra. El reino de esta tierra, que es otro espectáculo que Roberto Salomón monta en Ginebra. Es una historia de una familia, ¿verdad?, donde ha muerto la madre, hay un hijo que se ha quedado cuidando a la madre y el otro hermano, que es totalmente disfuncional, es alcohólico y está casado con una trabajadora sexual, llegan a reclamar la casa, llegan a reclamar la herencia, pero todo está instigado por esta mujer. Entonces, es toda esta disputa que en muchas familias pasa por la herencia del padre o la madre que se ha muerto. Y los hijos que nunca han tenido vela en ningún entierro, llegan al lugar a pedir, ¿verdad?, esa herencia. Entonces, y así podemos ir sacando en esa línea de la familia, podemos ir sacando muchísimos espectáculos. Por ejemplo, el segundo espectáculo con que empieza a funcionar la sala de teatro Luis Poma, La señorita de Tacna. La señorita de Tacna es una rememoración, es un recuerdo de una generación, ¿verdad?, que se encuentra con la generación de los abuelos y empieza a reconstruir la historia familiar también en el contexto de la guerra en Perú, ¿verdad? Entonces, siempre hay esa latencia de familia, guerra, migración, desmoronamiento, que está muy constante, pero yo siempre digo, y eso es claramente porque hay una mirada de Roberto Salomón particular en ese tema. Sí. Y la presencia de los ausentes, ¿verdad?, que siempre es bien importante en todo el trabajo que yo me propongo, incluso en las comedias. O sea, hay los que no están en la obra que influyen en la obra, y el poder de los muertos sobre los vivos. Bueno, hay un momento específico en el que tú dices, voy a ser actor. Y me parece interesante que esa figura de Walter Benecke te pregunta enfrente de tus padres si tu padre le dio un poco de sorna que dijera voy a ser actor, y el niño está determinado, el niño de 11 años, y después más adelante tienes oportunidad de trabajar con él también ya en un rol ya específicamente con el bachillerato de artes o con las escuela de artes escénicas. Entonces me parece interesante que, hilvanando lo que dice David, toda esa situación familiar que tú viviste y que después te comparás como Humpty Dumpty con todos esos pedazos que están resquebrajados y que no se sabe cómo los vas a volver a unir, y eso te hace a ti crear este mundo especial de ficción y no ficción. Y hace un momento me decías que tu palabra favorita era vraisemblance. ¿Cómo te construyes, te redimes, te modelas a partir de esas experiencias traumáticas que tienes? Bueno, tampoco hay que exagerar la cantidad de traumas, creo. Aquí el señor. No. En absoluto. Sí, No. Yo creo que todos tenemos la suerte o la falta de suerte de encontrar a alguien que nos cambia el rumbo de nuestras vidas en un cierto momento de su vida. Para mí, esa persona fue Walter Benecke, que fue ministro de Educación, ministro de Relaciones Exteriores, un visionario que fue asesinado en 1980 y a principios de los 80, sí. Y yo lo conocí cuando yo tenía 11 años
y él siempre fue como esa persona que me dio la fuerza de seguir mis convicciones, a tal punto que cuando yo tenía 23 años y que yo estaba haciendo, según yo, la carrera de mi vida siendo actor en Nueva York, con miles de otros que se parecían a mí buscando los mismos papeles. Esa es una experiencia muy increíble, ¿verdad? La primera vez que uno prepara todo su libreto para ir con sus fotos y su resumen de su vida, etcétera, y se va a presentar a un trabajo porque vio en la revista que dice que están buscando un actor que corresponde exactamente a lo que uno sabe que uno es profundamente, y entras a esa sala y hay 20 personas exactamente igual a ti. Es una lección de humildad. Bueno, pero yo estaba en ese sueño, en ese momento, y llega un momento en que me encuentro con Walter aquí, y él era ministro de Educación, y me dice: ¿y qué estás haciendo en Nueva York perdiendo el tiempo cuando puedes estar aquí trabajando para el país? Al mes yo estaba aquí trabajando. No sé, hay gente que tiene esa fuerza sobre uno para cambiarle su rumbo, y fue la mejor decisión que no he tomado. Yo voy a seguir insistiendo con lo biográfico. Me gustaría, dices en el libro, que me explicaras un poco la relación con tu padre, habláramos de la relación con tu padre. En el libro Está el doctor Freud. dices que hay dos formas de amor, el condicionado y el incondicional, y que ese ha sido uno de los motores principales de tu vida, ¿eh? ¿Nos puedes explicar un poco eso? Sí, yo creo que una cosa es el amor condicional, o sea, te quiero si haces todo lo que yo digo y eres la persona y te transformas en lo que yo he pensado que tú debes ser. Ese es el amor condicional. Y el amor incondicional, que es el amor que dice: te voy a querer sea lo que seas y hagas lo que hagas. ¿Y por qué dices que eso fue el motor de tu vida? Como que eso, ¿Cómo? dices que eso fue el motor de tu vida, esa idea de... Eso te El impulsó. conflicto entre esto, porque uno quiere complacer los deseos paternales, pero quizás los deseos paternales están condicionados, no son incondicionales. ¿Ser director de teatro influyó de esa forma? Definitivamente fuera del espectro. Bueno, vámonos un poco. Tú has sido uno de los pocos privilegiados, ¿no?, en el país que ha podido estudiar en las principales centros de universidad de Estados Unidos y Europa. Me gustaría, luego regresas al bachillerato de artes, ¿no?, que acabas de mencionar. Me gustaría que nos contáramos cómo fue esa experiencia de regresar a El Salvador. Acabas de decir, Walter Benecke, que tuvo mucha influencia en ti. Regresas a El Salvador y estás a cargo del Departamento de Artes Escénicos, ¿no? ¿Qué dificultades encontraste en ese proyecto a las nuevas generaciones, sobre todo, que nos contáramos cómo fue esa experiencia? Como dices, yo tuve una infancia y una adolescencia súper privilegiada, y El Salvador, como saben, es una sociedad de castas, existen mundos paralelos, y lo que a mí me tocó, hay una canción creo que es de The Doors, que dice "Break on through to the other side". Y creo que eso fue lo que, o sea, vete al otro lado de la puerta. Y eso fue lo más importante para mí en la vida, que realmente darme cuenta que había todo un mundo que existía paralelamente al mundo que yo había vivido, pero del que yo no sabía absolutamente nada. Y esa pérdida de inocencia, las pérdidas de inocencia siempre son muy importantes, y creo que eso fue la manera que yo me integré a El Salvador y me di cuenta en qué es lo que yo tenía que trabajar. Y trabajar para que existiera la democracia, para que
para que todo el mundo pudiera tener un acceso a las cosas que yo tuve y que quizás no tuvieron la suerte que yo tuve. Entonces trabajar en ese sentido. ¿Y por qué ese proyecto o sea, luego abandonas el bachillerato de artes, ¿no? Yo me fui del bachillerato en artes después de 6 años de dirigirlo, porque ya habían salido varias promociones del bachillerato en artes. Aquí hay una presente de las primeras promociones, y primera promoción, Dinora Cañengues, y ya se habían saturado todas las fuentes de empleo que habían entonces, que eran todos como productores de la televisión educativa, y ya esas plazas estaban ocupadas. Entonces yo vi la posibilidad de que lo que se necesitaba era un teatro nacional que funcione. Y el Teatro Nacional estaba ahí como cine de cuarta categoría, y digo bien de cuarta porque no era ni de tercera, y con ratas que corrían por todos lados. Y me entró la idea absolutamente loca de recuperar esa sala, ese edificio, y hacerlo como un teatro nacional, lo que es ahora. Ese fue el salto que diste del bachillerato de arte al dirigir el Teatro Nacional. Y el bachillerato en artes después pues tuvo una decadencia y un fin, pero por muchas razones, pero entre ellas la preguerra y la guerra. La guerra. Bueno, una pregunta acá para David. Tú también planteas todos estos conceptos, por ejemplo, de centro-periferia, planteas 2 situaciones que se pueden dar. Una situación es una situación de mímesis, a donde no hay mayor diálogo. La otra situación es que sí tomas elementos y hay un flujo. Y me gusta una tercera situación que planteas, que es lo que dice Carlo Bellis, que no es que realmente hay un conflicto centro-periferia, sino que es como una percepción, una mala autoestima que nosotros tenemos, esa sensación peyorativa de lo nuestro. Entonces pensamos, bueno, vamos a tomar este modelo porque lo nuestro pues no tal vez no vale tanto la pena. Pero pienso que en la obra de Roberto es algo tan universal y tan global, y él de alguna manera logra integrar todos estos mundos, ¿no? Nos dice, tengo la fortuna de hablar 3 idiomas y de desenvolvernos pues, en estos contextos tan diferentes y tomar de un lado y del otro. ¿Cuál sería tu visión? ¿A dónde ubicarías la producción de Robbie? Sí. Bueno, en este caso, cuando en los debates de los estudios culturales, sobre todo latinoamericanos, se habla de centro y periferia, estamos hablando, ¿no?, de unas reorganizaciones culturales relacionadas también a los mundos políticos, a las geopolíticas, a los estados nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. También hablamos de colonial, pero en el caso, ¿verdad?, específico de cómo yo veo este sentido del centro y la periferia en el trabajo de don Roberto, me llama mucho la atención, bueno, las acotaciones que ha sacado, porque en los años 70 hay un debate muy fuerte en ese sentido del centro y la periferia. Y muchas veces el teatro o las artes producidas en América Latina, sobre todo desde los movimientos políticos asociados con las izquierdas, siempre se trató de ir en una búsqueda, digamos, de colonial, en decir, bueno, no queremos estas imposiciones acartonadas o estas imposiciones del mundo europeo, del mundo occidental, vamos a poner en valor o vamos a poner, digamos, en revalía lo nuestro. Cuando yo veo el trabajo de Roberto, yo veo una convergencia en eso. Es decir, siempre hay un trabajo, una búsqueda muy fuerte de identidad en el trabajo de don Roberto, pero de una identidad, no una identidad purista, que por suerte después los estudios culturales en América Latina superan esa idea dicotómica de que si somos decoloniales o si somos imposición occidental o que si somos una hibridación, que es lo que se da después. Una hibridación es decir, una mezcla de culturas, ¿verdad? Porque en América Latina no somos ni totalmente europeos ni totalmente nativos. Es decir, ninguno de los que estamos aquí tiene en su vida cotidiana prácticas culturales totalmente nativas. Es decir,
de las personas, de las civilizaciones, de los pueblos que estaban antes de la llegada de los europeos a nuestros países. Pero tampoco tenemos hábitos, prácticas totalmente europeas, sino que somos una mezcla. Entonces, cuando yo veo el trabajo de Roberto, veo esa mezcla de cosas, ¿verdad? Pero veo esos diálogos entre lo local, es decir, lo salvadoreño, la forma de hablar, la forma de expresarse, lo visual, las maneras de moverse con el cuerpo, de decir con el cuerpo, pero también veo un diálogo con eso que mal llamamos universal, es decir, con todas estas figuras clásicas del mundo occidental que en el teatro de Don Robbie toman otro sentido, toman otro tinte. Y yo creo que uno de los grandes espectáculos que dice bien todo esto es Sueño de Noche de Verano, ¿verdad? Que fue en Apoguerra, en El Salvador, uno de los espectáculos más emblemáticos porque marca una nueva suerte, no solamente de escenificación, sino también otra posibilidad de producción de teatro. Pero también cuando vemos este Sueño de Noche de Verano, vemos todo un trabajo de traducción, es decir, a través de la palabra, de lo shakespeariano, traducido al lenguaje salvadoreño, de tal manera que Sueño de Noche de Verano y esta idea de Shakespeare, si la leemos desde el punto de vista de los movimientos y de los teatros más, digamos, políticos ligados a la izquierda, es un teatro burgués, un teatro, qué sé yo, un teatro colonialista, etcétera. Pero ese Sueño de Noche de Verano y ese Shakespeare que Roberto pone en escena le devuelve el sentido popular que tiene Shakespeare y que tenía Shakespeare en sus orígenes. Porque Shakespeare no estaba escrito para la reina Isabel, estaba escrito para la gente de Inglaterra, ¿verdad? Para la gente de Londres que llegaba al teatro y que abarrotaba el teatro. Y lo que llegaba no era la corte inglesa, era la gente de a pie, porque la gente de a pie se veía reflejada en ese teatro shakespeariano. Lo mismo pasó con Sueño de Noche de Verano cuando se construye ese diálogo entre, digamos, lo universal occidental y lo local salvadoreño, ¿verdad? Y eso me parece una cosa maravillosa. Y así hay otros espectáculos como, por ejemplo, las dos la Antígona, Un tiempo para morir, que es con el espectáculo que Acto Teatro despunta en Suiza, en Ginebra, que es la historia de Antígona, que muchos aquí conocen, ¿verdad? La historia de esta mujer, de esta princesa que reta el poder y termina siendo, ¿verdad? Condenada a morir encerrada en una cueva por querer enterrar a su hermano, ¿verdad? Que es la historia de estos dos hermanos, uno que se va del país y se enfrenta a esta nación, a esta ciudad, a Tebas, y el otro que defiende Tebas. Básicamente los conflictos de nuestras naciones, ¿verdad? Unos que defienden el país, otros que quieren mantener el status quo, otros que quieren romper ese status quo. Pero Antígona, Un tiempo para morir, de Eric Bentley, en las manos de Roberto Salomón y en los cuerpos de los actores y las actrices de Acto Teatro, cobra una dimensión totalmente híbrida. Por ejemplo, el inicio de la obra, que es la muerte de Teocles y Polinices, que son los dos hermanos que se enfrentan, el inicio de la obra es a partir de la danza del tigre y el venado. Y ese espectáculo va a ser la matriz para otro espectáculo también muy importante de inicio de los 90, que se llamó Tierra de Ceniza y Esperanza, dirigido por Don Roberto y montado con el grupo Sol del Río 32. Que es también una revisitación a la historia del Salvador, pero también muy ligado a esas tradiciones occidentales europeas, también con digamos, lo que da origen también a muchas de nuestras civilizaciones y nuestras culturas del país. Roberto, un poco con esa idea, hablábamos fuera de cámara que también eres traductor. ¿Cómo ves precisamente lo que decía David, ¿no? Tratas de integrar una de las, creo que la traducción del Salvador, la idiosincrasia salvadoreña, Sueño de Noche de Verano. ¿Cómo es esa experiencia de traductor que intentas? Yo creo que la traducción tiene que traducir el espíritu del autor que estás traduciendo, pero no tiene que ser una traducción literal. O sea, Shakespeare tiene el espíritu del que ya habló David. Entonces, el asunto es de encontrar palabras que corresponden a lo que suponemos que Shakespeare quiso decir, porque no lo sabemos a ciencia cierta, ¿verdad? Pero podemos suponer, hay miles de estudios, creo que es uno de los autores
donde se ha hecho más investigación, de ver cuáles son los significados originales y traducir eso al público al que nos estamos dirigiendo. Yo creo que esa es una cosa muy importante de tomar en cuenta en el teatro. Yo no estoy trabajando para una posteridad, yo estoy trabajando para un público que va a ver una obra en cierto momento y solamente en ese momento. Y eso lo vivimos cuando de repente volvemos a montar una obra que no hemos montado por 5 años y nos damos cuenta que cosas que tuvieron significado hace 5 años, pues ya no lo tienen ahorita, porque el mundo ya ha cambiado, hay otras cosas que están en el ambiente, y la cosa es saber leer. Es como lo que dicen los diseñadores de moda, ¿verdad? Hay gente que sabe leer el espíritu de la calle y luego llevarlo a los diseños. Yo creo que en el teatro es lo mismo, hay que saber leer lo que está en el ambiente y no hacerlo en el sentido de complacer al público, sino que es en el sentido que sea comprensible para el público. Yo a los 50 años decidí que tenía que hacer otra carrera y me metí a estudiar un máster en traducción, y Sueño de Noche de Verano fue el resultado, fue la tesis de esta maestría. Voy a profundizar algo que me interesa. Estábamos hablando fuera de cámara y te decía que para mí la cultura inglesa y la cultura salvadoreña son dos cosas totalmente, sobre todo los sentimientos, ¿no? Totalmente distinto. Allá el sentimiento hay una sutileza. Leí en una parte del libro, te veo que tú juegas mucho con el humor. El humor es la puerta de entrada del público salvadoreño, es decir, porque yo no veo la gravedad de una obra inglesa, ¿no? que también tiene humor, como todas culturas, ¿no? Pero hablas también de educar al público. Para educar al público salvadoreño, ¿se entra por el humor? ¿Esa es la clave? Es una de las claves, sí, pero yo sí creo que se puede hacer humor de cualquier situación de la vida. No creo que haya una sola situación en el mundo de la cual no se pueda hacer humor, inclusive de los campos de concentración. O sea, se puede hacer humor con todo, la cosa es saber cómo hacerlo. Pero ahí tocamos otra vez a lo universal. Sí, la cultura inglesa y la cultura de Centroamérica son dos culturas totalmente distintas y quizás opuestas en muchos sentidos, pero hay cosas universales que son los sentimientos profundos de los personajes, y eso es lo que hay que traducir. Yo quisiera acotar algo ahí, porque a mí me parece muy interesante esta visión, ¿verdad?, que tiene don Roberto de educar al público, pero no es una visión de tratar como tonta a la gente o tratar como neófita a la gente o tratar de, como muchas veces mucha gente dice, es que esto tiene el nivel para el público salvadoreño. ¿O cuál es el mensaje? ¿O verdad? cuál es el mensaje de la obra? Como dice Woody Allen, si quiere mandar un mensaje, mande un telegrama. Sino más bien cuando Roberto entiende esa idea de educar al público, es que tanto artistas como espectadores en una carrera de obstáculos vayan juntos de la mano, atravesando esos obstáculos y también creciendo en conjunto. Y otra cosa muy importante para Roberto es la audiencia. Es decir, tener esa comprensión de la audiencia, tener ese a quién se va a dirigir, pero no tenerlo solamente él, sino en esa esencia del teatro como hecho colectivo, poder lograr que toda la gente que trabaja con él también estén enrumbada en ese camino que logre en realidad entablar un diálogo con la espectadora, con el espectador, con la audiencia con la cual están trabajando. Es decir, no es un teatro, digamos, endogámico, no es un teatro que se hace para consumo del artista, sino que es un teatro que se hace para el consumo de la gente. Yo quisiera profundizar sobre eso. Tú dices que siempre buscas la verdad. ¿Y a dónde se encuentra la verdad? Estaba leyendo hace poco una cita de Dalí que decía: no hay nada más surreal que la realidad. Para ti, ¿a dónde se encuentra esa verdad o a dónde se encuentra esa realidad? Yo creo, como Flaubert, que se encuentra en la ficción.
Y de ahí no es, digamos, fortuito que esa idea de la ressemblance o esa idea de la verosimilitud, que se relaciona muchísimo con esa idea de lo ficticio, de lo mimético, de lo reconstruido, de lo ficcional, está muy presente en la obra de don Roberto. Es decir, no es un teatro de la realidad, no es un teatro que trata de reflejar la realidad, es un teatro que está consciente de que es mentira y que a partir de esa mentira y a partir de ese juego en el que todos sabemos que esto es mentira, la gente entra a jugar con los artistas, público y artista entran a jugar en ese juego y todos son partícipes de ese juego que es una gran mentira, es decir, esa búsqueda de la verosimilitud, es decir, que se acerca pero que no es. Y ese es el gran contrato entre los actores y el público. Es un juego de niños, o sea, eso es lo que se ha fijado, que los niños siempre juegan en el imperfecto. Entonces yo venía y te decía, yo era, no dicen yo soy, ¿verdad? Entonces es un tiempo de conjugación bien interesante. Y ese mismo contrato sucede entre el público y los artistas. Nosotros sabemos que estamos mintiendo, ustedes saben que estamos mintiendo, pero vamos a hacer de caso que no estamos mintiendo y vamos a hacer un juego en que ustedes van a creer que nosotros estamos diciendo la verdad, pero todos sabemos que no lo estamos diciendo. No necesito seguir, ¿verdad? Entonces todos somos actores en potencia, Roberto. Claro. Bueno, vamos a ir un poco ya, hablas de tu etapa del Teatro Nacional, ¿no? Saltas del dirigir el departamento escénico al proyecto del Teatro Nacional. Decías en el libro que tú intentaste hacer como creo que sí, como una especie de centro que articulara las producciones de teatro en Centroamérica, entiendo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Crees que ese proyecto, no? Y un poco, bueno, luego David... Me censuraron el proyecto, es muy simple, el gobierno me censuró el proyecto que estaba haciendo en 1977 para la reapertura del Teatro Nacional y renuncié. Y un poco vamos a las políticas culturales y quizás también puede participar de hoy. Eso es lo que preguntaba. Hace años tú dirigiste el Teatro Nacional, tenías un gran proyecto porque lo que se lee era maravilloso, pero desgraciadamente por política no se pudo. ¿Tú crees que hay política cultural en estos países? ¿Por qué hay ese intento? ¿Por qué no podemos lograr, como en otros lugares, de tener una política cultural independientemente de las fuerzas políticas que estén ahí? Bueno, quizás mi respuesta puede ser un poco polémica o no sé, pero yo sí creo que los gobiernos tienen políticas culturales. Todos los procesos de gobierno tienen políticas culturales. Que nosotros como artistas, que nosotros como intelectuales, que nosotros como investigadores estemos de acuerdo o no con esas políticas, esos son otros 100 pesos. Cuando uno ve, y si bien las políticas puede que ser que no estén en la Constitución o que no hay un libro, un cuadernillo que diga estas son las políticas culturales del país, cuando uno ve las acciones culturales, los proyectos artísticos y culturales que los gobiernos realizan, ahí están claramente las políticas culturales que cada gobierno, que cada país tiene. Vuelvo a repetir, puede ser que a nosotros nos gusten, puede ser que a nosotros no nos gusten, que estemos de acuerdo a medias, que estemos en desacuerdo, pero hay políticas culturales. Y yo creo que también es muy importante y muy necesario que esas acciones, esos proyectos concretos que todos los gobiernos tienen, también sean dinamitados y también sean puestos en crisis por otros artistas, por otras visiones complementarias, contradictorias, críticas a esas políticas que los gobiernos también realizan. Porque yo creo que eso es lo que permite cierta dinámica, cierto movimiento en el que siempre quien sale más ganancioso es el público, es la audiencia, porque tiene distintas maneras, distintas cosas, distintos artefactos culturales que consumir. Ahora bien, en relación a esas políticas culturales y pensando también en un Estado paternalista, que al final de cuentas es bien complejo porque muchas veces los artistas tenemos esa visión de querer ser independientes, pero al mismo tiempo querer que el Estado nos cobije y querer que el Estado nos resuelva la vida. Creo que también hay ciertas contradicciones y ciertas formas de mirar las cosas que necesitan cierto diálogo, que necesitan también ser pulidas y ser tratadas de otras maneras.
Bueno, luego de dirigir el teatro pasas a crear Acto Teatro, ¿no? La casa esta. Y luego te vas a Suiza, ¿no? Me gustaría que nos compartieras tu experiencia en Suiza. Muy poco sabíamos que hubo un momento en que pensaste ser taxista, ¿no? Antes de entrar a la Universidad de Ginebra. ¿Cuál fue esa experiencia de Suiza? ¿Cómo fue dirigir teatro allá? Pues yo creo que una de las cosas más importantes de la experiencia en Suiza es que primero me abrió las puertas a otro tipo de teatro. O sea, yo crecí en el teatro, bueno, cuando regresé a El Salvador, era el momento de la creación colectiva. Nosotros todos creíamos, y aquí hay testigos para ello, nosotros creíamos que la creación colectiva no necesitaba dramaturgos. Los actores iban a escribir las obras, no necesitamos directores, todos somos iguales, es una sociedad de igualdad, fraternidad, etc. Y todos estos sueños. Y estando en Suiza me di cuenta de nuevo de la importancia de la dramaturgia y del dramaturgo como ser central, que es para mí desde entonces. O sea, yo ya no concibo que pude pensar de otra forma, pero pensé de otra forma. También hay que tener el coraje de decir fui estúpido, ¿verdad? Y pensar que no se necesitaba el autor. Entonces yo creo que eso es uno de los grandes descubrimientos. La otra cosa es el súper privilegio de conocer un teatro verdaderamente profesional, donde uno durante 5 días por semana, durante 8 horas al día, uno como director cuenta con el elenco de actores enteramente a su servicio, esperando para trabajar. Y no como en todos los países donde el teatro no es un teatro verdaderamente profesional, porque estamos trabajando con las energías que sobran después de un día de trabajo. Y eso es lo que sucede aquí. Entonces, ¿sí? Yo quisiera señalar que el libro es un recorrido bien por la vida y por la obra de Roberto Salomón, pero hay algo que para mí me parece muy maravilloso del teatro, es que el teatro nunca es un hecho individual. Siempre el teatro es un hecho colectivo, por más que solo veamos a un actor o una actriz parada en el escenario. Y cuando uno hace un repaso por las páginas del libro, también, ¿verdad? Porque conozco la visión de Roberto y también el corazón que tiene Roberto. Este libro también recoge muchas escenas, muchos pasajes que pueden abrir puertas y que pueden abrir caminos para explorar la vida y la obra de muchos otros artistas que estuvieron vinculados en estos 50 años de Roberto. Es decir, aquí hay actores, actrices, escenógrafos, dramaturgos, productores, artesanos, artistas visuales. Hay una serie de gente que siempre ha estado alrededor y que ha sido protagonista, ha sido artífice, ha sido parte de todo el trabajo que a Roberto Salomón le ha tocado dirigir. Porque yo creo que ese ha sido el sino de Don Robbie. Juntar gente y dirigir esa gente, llevarlas por caminos distintos para llegar a ese lugar en común que es el teatro. Es decir, llevarlos a esa nación, llevarlos a esa patria, llevarlos a esa casa, llevarlos a ese espacio que en el escenario se traduce en el teatro. Y otra cosa importante también es que este trabajo, si bien es un trabajo un poco extraño por la disciplina, ¿verdad? No es porque yo sea extraterrestre, sino por la disciplina, ¿verdad? Que explora en el prólogo de este trabajo, porque muchas veces la gente me pregunta y me dice incluso que es el primer trabajo de teatro que ven en El Salvador. No, hay al menos 3 grandes textos que son fundamentales para comprender la historia del teatro salvadoreño. Uno es un prólogo del maestro Edmundo Barbero en un libro ya casi desaparecido, se llama Panorama del Teatro Salvadoreño, que era una suerte de volúmenes de dramaturgia nacional, y hay el prólogo de ese libro, escrito por el maestro Edmundo Barbero, es básicamente, que es una cosa que yo descubro al leer las distintas fuentes, es la estructura sobre la cual
José Roberto Sea y Carlos Vélez posteriormente se montan para profundizar y escribir otros 2 textos muy importantes. El de José Roberto Sea, Teatro en y desde una comarca centroamericana, y el de Carlos Vélez, Las artes escénicas en El Salvador, una historia de amor y heroísmo. Y sobre todo el antecedente fundamental para comprender la obra de don Roberto es Hippies de Barranco, escrita por Alejandro Córdoba, que como siempre le digo a don Roby, y lo tengo escrito aquí, es un buen ensayo, un buen trabajo de narración, es decir, del qué ha hecho Roberto en estos 50 años. Sin embargo, Convergencias profundiza en el cómo, cuáles son esos ingredientes, cuáles han sido esos interines, y además revela zonas muy importantes para el trabajo de Roberto Salomón que hasta antes de la aparición de este libro eran casi, digamos, desconocidas, que es todo el trabajo en Ginebra, en Suiza, y también todo el trabajo con el teatro de títeres, que aquí voy a decir off the record, que fue un capricho mío, que yo le dije, yo soy titiritera, yo quiero hacer un capítulo solo de tus títeres, que también es otro trabajo, ¿verdad?, que en El Salvador, si no es por Acto Teatro, no se conociera. Entonces yo creería e invitaría a la gente que si lee el libro, lo lea también con esos ojos panorámicos para poder ir encontrando otras maneras, otras miradas, otros caminos para poder entender no solo el trabajo de Roberto Salomón, sino el trabajo de las teatristas y los teatristas del teatro en El Salvador. Emilio, creo que en este momento sería lindo que ya pues nuestros amigos presentes puedan participar en la discusión, y quizás pudiéramos ir cerrando preguntándole a Roberto por qué eligió el teatro como profesión y estilo de vida, y al final David ubica esta pregunta en el libro y cita el discurso que Roby dio cuando recibió el Premio Nacional de Cultura. No sé si te acordamos de las palabras. Eso es lo que dijiste. Lo que dijo el tal Roberto. Me gusta más la cita de Albert Camus, que está al inicio de esto, que dice: crear es vivir 2 veces. Solo quiero añadir que yo no creo que escogí el teatro, yo creo que el teatro me escogió a mí. Y eso es importante con el sentido de la ficción. O sea, la ficción es un refugio desde donde uno puede armarse mejor para la vida. Y digo, porque estoy convencido de que el teatro es el arma más poderosa para llegar a lo más profundo del ser humano. Porque el rol del teatro es el de reflejar los deseos, los ideales, las angustias y las fantasías de toda una sociedad. Bueno, hasta aquí llegaríamos nuestro episodio. Hemos estado con uno de los directores teatrales más importantes del país y con uno de los críticos más apasionados, creo yo, del teatro. Pues muchas gracias por acompañarnos, gracias Elizabeth, y gracias al público presente. Muchas gracias.